Pues yo llego a esta clínica porque aquí está mi ginecóloga, que es la doctora Ingrid Martínez Walling. Y cuando llegó con mi cara de dolor, porque padecía de migraña. Y la recepcionista me ve con esa cara tan triste y me pregunta que qué tengo. Le digo, pues bueno, tengo 3 días con el dolor de cabeza. Y pues ella me comenta que aquí hay una doctora que hace unos tratamientos para controlar ese problema. Luego paso a la consulta con la ginecóloga y también me ve la cara y me dice que lo mismo, ¿no? Y le comento y me dice que ella tiene una hermana que trabaja aquí, que es la doctora Carlota, que hace un tratamiento que funciona para controlar y eliminar este problema. Entonces, bueno, una vez que salgo de la consulta, pido la cita para la doctora, pues, y vine. Y efectivamente ha sido un éxito total este tratamiento, porque esto ha cambiado mi vida radicalmente, porque yo padecía de esta enfermedad desde los 12 años, que se dice pronto, pero hace año y medio ya no tengo dolores de cabeza. Mi día a día era un tormento, porque yo estaba bajo ibuprofeno, bajo cualquier tipo de calmante, y unos me hacían, otros no, y muchísimas veces tenía que ir a urgencias a pincharme, cosas más fuertes. Visité todos los médicos, neurólogos, psicólogos, psiquiatras, y salía muy desconsolada porque me decían que yo tenía una depresión muy fuerte, que tenía una ansiedad, y yo decía que yo no me sentía así, pero que eso, me decían que eso era una cosa a nivel inconsciente. Y yo decía, pues bueno, yo no sé, me daban unas drogas muy fuertes, yo no las quería tomar. Algunas me las tomaba, me sentía fatal porque no me sentía mal y no las tomaba, las abandonaba, pero mi problema continuaba hasta que llegué aquí y pues eso está todo eliminado, todas esas drogas horribles, todas esas malestares ya no están en mi vida. Yo vivía con mi dolor porque lo tenía desde los 12 años. Entonces, en la época de que era una niña, pues mi madre me ponía unos pañitos en la cabeza de agua fría para quitarme aquellos dolores. Una vez que fui creciendo, bueno, empecé a tomar todo lo que existía en la farmacia de medicamentos de estos para calmar el dolor. Y era un dolor en la mitad de la cabeza, en la parte izquierda de mi cabeza. Y a nivel también de aquí, del trigémino. Una presión en el ojo y en la parte del cráneo y en el oído. Un tormento, algo muy mal, horrible. Esto, quien no lo ha padecido es quien lo sabe. Uno se toma el calmante, pues se alivia. Sí es verdad que se alivia, pero cuando hay crisis no se alivia. Y eso es anularse completamente porque no puedes ver la luz, no puedes escuchar ruidos, no quieres que nadie te hable, no quieres que nadie te diga nada, no puedes leer, no puedes ver la tele, no quieres hacer nada, tienes que trabajar, tienes que hacer la vida porque estás en la vida, no puedes perderte de las cosas. Y pues muchísimas veces yo iba a alguna boda o alguna fiesta o lo que fuera, prácticamente drogada, porque
tenía que tomar mucho medicamento para poderme animar un poco. Fue algo muy sencillo, porque primero, bueno, unas pautas de comportamiento, de postura, sobre todo en el dormir, posturas para masticar también, unas formas de masticación que ahora las he mantenido, me he acostumbrado a utilizar ese tipo de masticación. Y no comer chicle, o sea, algunas cosas que uno hace diariamente sin saber que son dañinas y que sobre todo en este caso de los que padecemos de esto, pues nos hacían más daño. Me hicieron una cirugía en el maxilar superior y me quitaron un cordal que fue el único que me salió, porque los demás cordales no me salieron, pero ese se quedó allí, no salió a la superficie, se quedó allí adentro. Y bueno, al quitarme ese cordal y hacerme una pequeña cirugía en el lado izquierdo, muy sencilla y muy pequeña, pues eso fue la solución. Prácticamente una vez que la cirugía, el tratamiento de la cirugía cicatrizó, porque la herida de la extracción de la cordal y la otra pequeña cirugía del lado izquierdo curaron, pues ya mi mejora fue total. Actualmente me encuentro de maravilla. Mi vida ha cambiado, tengo una calidad de vida estupenda, salgo, entro, puedo decir que soy una persona normal, porque ya es que yo me sentía anormal antes. Ya hoy en día puedo decir que soy feliz. Gracias a Carlota. ¿Ya está? There is a house built out of stone, wooden floors, walls and window sills, tables and chairs warmed by all